Bueno, se trabó el video, entonces vamos a recapitular. Este sistema de dos ecuaciones diferenciales es de dos ecuaciones diferenciales de orden 1 y además lineales. Es, digamos, el sistema de ecuaciones que me permite modelar las dinámicas de mi vector de estados, ¿no? Las dinámicas del sistema masa resorte amortiguador con vector de estados formado por x1 igual a la derivada de orden 0 de y con respecto al tiempo y x2 la derivada de orden 1 de y con respecto al tiempo, ¿sí? Y nada más, lo último que estaba comentando antes de que se trabara el video es que este signo es menos, ¿no? Cuando pasé el término k entre m por y al otro miembro de la ecuación, al miembro derecho de la ecuación, no le cambié el signo, ¿sí? Entonces estaba mal, pero si es menos k entre m, menos b entre m, es decir, las dinámicas de x2 están dadas por x2 punto igual a menos k entre m por x1 menos b entre m por x2 más 1 entre m por la entrada del sistema, ¿sí? Y finalmente lo que estaba pendiente es ver qué forma tiene la ecuación algebraica que describe las dinámicas, perdón, no las dinámicas, la ecuación algebraica que describe la salida como función de los estados y de la entrada. Y como está definido nuestro vector de estados, la variable de estados x1 es precisamente la derivada de orden 0 de y con respecto al tiempo, es decir, la salida del sistema, que es el desplazamiento de la masa en el eje horizontal, pues es simplemente x1, ¿no? La variable de estado x1. Entonces, mi matriz C debe tener elementos 1, 0, para que a la hora que yo multiplique este renglón por esta columna, ¿sí? Este vector renglón por este vector columna, pues simplemente el resultado sea x1, ¿sí? Entonces, mi matriz C tiene elementos 1, 0. Y dado que la salida no está relacionada con la entrada, pues simplemente aquí es más 0 por UD, ¿sí? Entonces, este es el modelo en espacio de estados completo, ¿no? Es un modelo de la forma x punto igual a A por x más b por u y y igual a c por x más d por u, ¿sí? Es un modelo en espacio de estados lineal, es decir, la razón de cambio de los estados del sistema es una función lineal de los estados más un término lineal de las con respecto a la entrada, ¿no? Y la salida también la salida está relacionada por medio de una función lineal de los estados más también una función lineal con respecto a la entrada, ¿no? Todos los cuatro términos de este modelo son términos lineales, ¿no? ¿Sí? Y normalmente los modelos con los cuales vamos a estar trabajando en este curso, que va a ser básicamente el modelo de el tanque para ejemplificar sistemas de orden 1 y el modelo del sistema masa resorte amortiguador para ejemplificar un modelo de orden 2. En ambos modelos nos podemos dar cuenta que la salida no está relacionada con la entrada, pero ese no es el caso de siempre, ¿no? Hay modelos en los cuales la salida sí está relacionada con la entrada, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la productividad de un reactor químico, normalmente la productividad de un reactor químico está relacionada con la entrada y con un estado del sistema, ¿sí? Dependiendo de cuál es la productividad en la cual estamos interesados, ¿no? Pero en los ejemplos con los cuales vamos a estar trabajando aquí en el curso, D va a ser 0, ¿sí? Es un caso muy, muy común en aplicaciones, pero no siempre es el caso, ¿no? Realmente hay aplicaciones en las cuales la salida sí está relacionada con la entrada, ¿no? Por ejemplo, si tengo un reactor químico en la cual estoy produciendo un componente, ¿sí? Normalmente la entrada, no siempre es así, pero normalmente la entrada del reactor
Tengo aquí un reactor químico, ¿sí? Un reactor, ¿sí? Normalmente la entrada de ese reactor va a ser el flujo a la cual entran los componentes, el flujo de entrada de los componentes o la velocidad de entrada de esos componentes en la fase líquida, y la salida muchas veces la productividad del proceso, ¿sí? Y cuando se quiere producir, por ejemplo, un componente químico, cuando se pretende producir un componente químico, normalmente esa productividad está dada por la concentración del componente químico que queremos producir por el flujo en la entrada, todo esto entre el volumen del reactor. ¿Sí? Es normalmente donde para reactores, normalmente para reactores de tipo CCTR, es decir, reactores agitados, este volumen siempre es constante, es una constante. ¿Sí? Entonces, esta es la constante 1 entre V, que multiplica al componente que estamos produciendo por el flujo de entrada al cual metemos los componentes que utilizamos para producir este componente, ¿no? Entonces, si una variable de estado es este componente y la entrada es entonces claramente vemos que la productividad del proceso pues, es una función tanto de los estados del sistema como de la entrada del sistema, ¿sí? Pero es una función no lineal, ¿no? Porque aquí estamos multiplicando x por qi. En este caso en particular, esta función es una función no lineal, ¿no? Es una función no lineal porque es básicamente 1 entre b, que multiplica a una de las variables de estado del sistema, supongamos que fuera la variable de estado x1, por la entrada del sistema, ¿no? La salida sí está relacionada con los estados y con la entrada del sistema, pero de manera, en este caso en particular, en este ejemplo en particular, de manera no lineal, ¿sí? Porque es la multiplicación de uno de los estados del sistema por la entrada del sistema. Y este término claramente es no lineal, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, este nada más era un ejemplo de que sí hay modelos en espacio de estados en los cuales la salida del sistema es una función algebraica de los estados y de la entrada del sistema, ¿no? Solamente que en este caso es una función no lineal, ¿no? Que se puede aproximar por una función lineal, ¿no? Si se linealiza esta función, ¿no? Pero eso es tema de otro curso, ¿sí? Bien. Bueno, con estos ejemplos terminamos la parte de modelos en espacio de estados, y vamos a hacer una pequeña pausa. Digamos, ya tenemos algunos conceptos ya claros de algunos conceptos matemáticos claros que vamos a utilizar a lo largo del curso. Sin embargo, un concepto importante que también vamos a trabajar es el concepto de la transformada de Laplace. Hasta el momento lo que hemos visto son modelos en el espacio del tiempo, y hemos visto que los modelos de sistemas dinámicos o los sistemas dinámicos se pueden modelar por medio de ecuaciones diferenciales de orden superior, o un modelo en espacio de estados transformando esa ecuación diferencial de orden superior en un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Sí? Entonces, el problema que tienen esos modelos, los modelos en el espacio del tiempo, es que son representados por medio de ecuaciones diferenciales. Y trabajar con ecuaciones diferenciales puede ser un poco tedioso, ¿no? Entonces, si queremos, como vamos a ver más adelante, los modelos en el espacio del tiempo los podemos transformar. Las ecuaciones diferenciales que modelan un sistema dinámico en el espacio del tiempo las podemos transformar en funciones racionales, y muchas veces son funciones racionales propias. Y la ventaja es que esas funciones racionales propias son ecuaciones algebraicas, ¿sí? Y claramente es más fácil tratar con ecuaciones algebraicas que con ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y para hacer esa transformación entre la ecuación diferencial y su ecuación algebraica equivalente, tenemos que pasar del espacio del tiempo al espacio de Laplace, ¿sí? Entonces, la transformada de Laplace nos permite
básicamente dos cosas, ¿no? Vamos a utilizar la transformada de Laplace para dos cosas. Una es transformar la ecuación diferencial que modela un sistema dinámico en una ecuación algebraica, manipular esa ecuación algebraica, y después podemos regresar del espacio de Laplace al espacio del tiempo para volver a analizar nuestro sistema en el espacio real, ¿no? Que es el espacio del tiempo, ¿no? Y de esa manera pues también vamos a poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, por un lado vamos a manipular de una manera más simple la ecuación o el modelo del sistema dinámico en el espacio de Laplace por medio de ecuaciones algebraicas, pero también la ecuación diferencial en el espacio del tiempo la podemos pasar al espacio de Laplace para manipularla y luego resolver la ecuación diferencial a partir de la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, y vamos a ver por qué en este curso, más adelante, vamos a ver por qué en este curso nos interesa resolver ecuaciones diferenciales, pero también para manipular varios sistemas que son modelados por ecuaciones diferenciales, ¿sí? Si queremos manipular un sistema completo que incluye varios subsistemas modelados por ecuaciones diferenciales, pues esa manipulación es más fácil hacerla en el espacio de Laplace, dado que son ecuaciones algebraicas, en lugar de hacerla en el espacio del tiempo a través de ecuaciones diferenciales, ¿sale? Entonces lo que vamos a ver a continuación es la presentación, la definición de la transformada de Laplace. Simplemente hoy vamos a ver la definición de la transformada de Laplace, y la próxima clase vemos las transformadas de Laplace que nos van a estar interesando, ¿sí?
Bien, consideremos una función de valores reales con valores reales, es decir, una función f que me mapea un real en un real, f de t para t un escalar mayor o igual que 0, ¿sí? Que satisface la condición o que satisface que la integral de 0 infinito del valor absoluto de f de t por e a la menos sigma t diferencial de t, esa integral existe, esa integral está bien definida para alguna sigma real y también finita. Vamos a definir la transformada de Laplace de la función f de t como f de s. Normalmente las funciones en el espacio y el tiempo las vamos a describir con letras minúsculas, y las variables en el espacio de Laplace, o las funciones relacionadas en el espacio de Laplace con letras mayúsculas. Entonces la transformada de Laplace de f de t va a ser la función f de la variable de Laplace o del operador de Laplace s, donde s es la variable de Laplace o el operador de Laplace, y es una variable compleja, es decir, tiene parte real y parte imaginaria. F de s va a ser el operador de Laplace aplicado a la función f de t, y se calcula como la integral de 0 infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t, para t mayor o igual que 0. Es decir, en particular en este curso, no siempre se define la transformada de Laplace así, pero en particular en este curso vamos a estar interesados en funciones causales, es decir, funciones que dependen del tiempo para t mayor o igual que 0. Es por eso que esta integral se define de 0 a infinito, ¿sí? Y esta integral nos va a permitir transformar una función en el espacio del tiempo, cuando evaluemos esta integral, a una función que va a depender exclusivamente de la variable compleja s, de la variable de Laplace s. Entonces, el objetivo de utilizar la transformada de Laplace es precisamente transformar una función en el espacio del tiempo, donde el tiempo es una variable real, a una función en el espacio de Laplace, donde s, la variable de Laplace, es una variable compleja, perdón, ¿sí? Es decir, s tiene parte real y parte imaginaria. ¿Sale? Bien. Por supuesto que si existe la transformada de Laplace, existe la transformada inversa de Laplace, ¿sí?
Bien. Por el contrario, dada una función f de s, la operación de obtener la función f en el espacio del tiempo relacionada con la función f mayúscula en el espacio de Laplace se denomina la transformada inversa de Laplace y se denota como f de t igual al operador inverso de Laplace aplicado a la función f de s, y es la integral 1 entre 2πj por la integral de c menos j omega hasta c más j omega de f de s por e a la st diferencial de s. Hay que recordar que s es una variable compleja, por lo tanto los límites de la integral también tienen que ser complejos, ¿sí? Claramente c es la parte real de ambos límites y tiene que ser mayor a la parte real de todas las singularidades de la función f de s. Como vamos a ver más adelante, de manera pragmática, cuando queramos calcular la transformada inversa de Laplace de una función f de s, realmente no vamos a evaluar esta integral. Lo que vamos a hacer es aplicar un método, el método de las fracciones parciales, sí, que es un método que estoy seguro que ustedes ya conocen. Simplemente vamos a hacer un recordatorio tanto de la transformada de Laplace como de la transformada inversa de Laplace, ¿sale? Entonces nos vamos a ir rápido en esta parte para ver este tema y continuar con los temas que realmente son de ingeniería de control, ¿sale? Entonces, por lo pronto vamos a dejarla aquí y en la próxima clase vamos a hacer algunas transformadas de Laplace que vamos a utilizar a lo largo del curso, y vamos a ver algunos teoremas importantes y después vemos el método de las fracciones parciales para resolver o para encontrar las transformadas inversas de Laplace. Y bueno, continuaremos después con el curso, ¿sale? Entonces lo dejamos aquí y nos conectamos en la siguiente clase, en la clase del viernes.